Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Laboratorio de Hardware de la revista Mac Today. En esta ocasión, como podemos ver, vamos a ver una cámara de fotos. Esta cámara de fotos es la Nikon Coolpix P900. Y esta cámara es una cámara muy especial. Es la cámara bridge con mayor zoom del mercado. Una cámara bridge, digamos que sería una mezcla entre una cámara compacta y una cámara reflex, es decir, es un punto intermedio entre las dos. Tiene un objetivo con zoom óptico, el cual nos permite realizar ampliaciones, acercarnos a determinados objetos sin necesidad de cambiar de objetivo. Es una cámara muy interesante, a un precio muy interesante para ser la cámara que es y que hace unas fotografías espectaculares. Vamos a ver directamente cómo es. Sacamos la tapa, es un objetivo de 67 milímetros, como veis es un objetivo muy luminoso. Y la gran novedad, la gran maravilla es este 24-2000. Este 24-2000 con 16 megapíxeles nos dice que tiene un zoom extremadamente grande. Bien, lo vamos a ver en profundidad. Tenemos conexión GPS para geolocalizar nuestras fotografías. También altavoz estéreo para grabar nuestros vídeos. Tenemos conexión Wi-Fi para transferir fotos a nuestros dispositivos y para controlar la cámara remotamente. Como veis, en la parte trasera tenemos un visor, en este caso inclinable, es decir, lo podemos mover y lo podemos poner para proteger la pantalla. Tenemos pues los botones de control habituales, tenemos un botón de Wi-Fi que ya veremos y un botón de grabación de vídeo. Bien, tenemos en la parte de arriba los diales de control, el botón de on-off, es decir, el botón de encendido y determinados botones como el control de zoom que tenemos en la parte superior. Bien, la cámara que ahora acaba de encender y si os fijáis ya ha salido un poquito el zoom. Vamos a ver cómo amplía este zoom. Si os fijáis, ampliamos el zoom y tiene una gran magnitud. Como veis, al ser un 24-2000 podemos hacer fotos, y de hecho lo vais a ver alguna foto de la luna realmente impresionantes. Bien, tiene un sensor de proximidad para que cuando nosotros nos acerquemos a la cámara para poder visualizar con el visor no se muestre la pantalla para que no nos moleste. El cual tiene algunos problemas, como por ejemplo a la hora de ponerlo encima de algún objeto. A mí me tiene pasado de ponerlo encima de un libro, por ejemplo, para realizar determinada fotografía y detectar algún tipo de objeto y en ese momento pues desactiva ese visor. Pero bueno, nada preocupante. Bien, en la parte lateral izquierda tenemos un botón que nos va a permitir volver atrás en nuestro zoom. Es decir, cuando estamos enfocando una imagen con zoom, si le damos a este botón vamos a abrir nuestro campo de visión momentáneamente mientras lo tengamos pulsado y en el momento que lo soltemos pues va a volver a su sitio. También tenemos un controlador del zoom, digamos que un poco más cómodo a la hora sobre todo de editar vídeo. Con este botón abrimos el flash, es un flash normalito, no esperéis ninguna maravilla, y uno de los defectos que tiene es que no tiene zapata para un flash externo. Otro defecto importante para mí, personalmente, es el visor. Si os fijáis aquí no se va a ver muy bien, pero ese visor que estamos viendo ahora, es como veríamos con el ojo, es como si tuviéramos una pantalla al fondo de un túnel o de una caja. Entonces no se hace un visor real como se hace una cámara reflex o incluso alguna cámara compacta y muchas de las bridge. Hace un efecto un tanto extraño a la hora de visualizar mediante ese visor. Después tenemos las ruedas de control. Estos diales de control, en este caso lo vamos a poner en manual. Y mediante este control de arriba tenemos la velocidad de obturación. Podemos ajustar a más o menos, tenemos el dial de control de luminosidad a más y menos en la parte derecha y mediante este controlador vamos a controlar el F, es decir, vamos a controlar la luminosidad de ese objetivo. Como os decía, es un objetivo muy luminoso, va desde el 2,8, va desde el F2,8, con lo cual es muy interesante. Bien, tenemos este botón de función que nos va a permitir configurarlo de determinadas maneras. En principio, la opción de ISO, es decir, el ajuste manual de ISO no es accesible, salvo mediante el botón menú, pero con este botón de función vamos a poder acceder a él cada vez que queramos, es decir, ese botón de función es personalizable, vamos a poder indicarle que cada vez que le demos nos salte al menú de ISO. Bien, como veis tiene un f2.8 a 6.5, pues el 6.5 lógicamente daros cuenta que una óptica de 2000, es decir, un zoom 83x que viene siendo pues realmente es bastante oscuro, pero es normal que sea oscuro.
Bien, la cámara tiene un tacto muy interesante, es decir, parece una reflex realmente. El tacto, el peso, el manejo es bastante similar a una reflex. Es una de las cámaras bridge más interesantes, si no la más interesante que he visto. Bien, uno de los problemas que yo le veo personalmente es el modo ráfaga. Nosotros mediante el menú vamos a poder configurar la velocidad de ese modo ráfaga. Si os fijáis, tenemos continuo A, continuo B, más rápido, más lento, y diversas opciones como el continuo a 120 fotogramas por segundo. Pero ese continuo tiene un problema. Si os fijáis, esto es el modo ráfaga normal, rápido. Estoy haciendo varias fotos a la vez y en el momento que yo suelto el botón tarda mucho tiempo en procesar. Es decir, si estáis pues cubriendo un evento deportivo, si estáis haciendo fotos a un niño en un evento deportivo, pues realmente el tiempo que tarda en procesar esa ráfaga nos va a impedir hacer otra rápidamente. Bien, en este lateral tenemos el puerto de carga USB y el puerto micro HDMI. Nos va a permitir pues cargar nuestra cámara de un modo muy sencillo. Es algo que yo echaba de menos en este tipo de cámaras, que es la carga por USB. Y en la parte de abajo tenemos la batería y la tarjeta de memoria. Es una batería, a mi parecer, escasa, 1800 mAh, nos da aproximadamente 360 disparos o 1 hora y 20 de vídeo, según la marca, con lo cual seguramente sea un poquito menor. Bien, una de las ventajas que tiene es la Wi-Fi. Le hemos dado el botón de Wi-Fi y está creando él una propia red para que nosotros podamos conectarnos pues desde nuestro ordenador, desde nuestro smartphone, etc. Bien, directamente la seleccionamos, nos aparece una red abierta con ese nombre, la seleccionamos desde nuestro smartphone y se conecta automáticamente. Bien, una vez que lo tenemos conectado ya vamos a poder controlarlo desde nuestro teléfono. Directamente, en este caso tenemos la cámara encendida, tenéis el teléfono, si os fijáis, y tenemos la aplicación. Tenemos un modo para controlar desde el smartphone o controlar desde la cámara. Vamos a seleccionar desde el smartphone y así vamos a poder visualizar lo que está pasando en el objetivo de nuestra cámara. Podemos aumentar y reducir el zoom. Uno de los defectos que yo le veo son esos saltos que podéis ver en la imagen. Es decir, estamos pulsando continuo, pero esos saltos nos van a impedir grabar vídeo, por ejemplo, de un modo correcto. Está haciendo fotos, las hace perfectamente, sin ningún tipo de problema, las fotografías, y las transfiere directamente a nuestro dispositivo. Pero personalmente creo que le tienen que dar una vuelta más a esta aplicación y a la interacción entre el móvil y la cámara. Podemos visualizar las fotos que tenemos en nuestra cámara y las fotos que están en nuestro dispositivo desde la propia aplicación. Entonces, de ese modo vamos a poder transferir fotografías entre varios dispositivos. Pues bien, como os decía, realmente es una cámara muy interesante. Anda en el rango de sobre los 500 euros. Una cámara asequible dentro de las opciones exclusivas que tiene. Y yo marcaría diversos puntos a favor. Uno de los puntos a favor es el zoom de 83x, lógicamente. La sensación en mano que nos transmite. El zoom lateral es muy cómodo. Tenemos Wi-Fi y GPS. Es una cámara compacta, teniendo en cuenta el zoom del que dispone. Tenemos pues una calidad de las fotos bastante aceptable, teniendo en cuenta que son 16 megas. Es una cámara Nikon con una óptica muy buena y muy buena luminosidad. La opción del control remoto, a pesar de que no me convence del todo, pero la tenemos ahí, y la carga por USB. Como puntos negativos, realmente lo del modo ráfaga a mí personalmente no me ha gustado como está. El control remoto a saltos pues también tiene ese tipo de defecto. Algunos controles que fueran un poquito más accesibles, como el ISO, aunque podemos configurar el botón función y de ese modo lo arreglaríamos. El visor realmente es horrible, el visor que tenemos para visualizar acercándonos a la cámara, es decir, situando el ojo. El zoom digital del que dispone realmente yo lo veo como totalmente innecesario, teniendo un 83x. Y la batería pues que es escasa. Además, el no disponer de una zapata para un flash externo pues es un pequeño hándicap. No es ninguna desgracia, pero es un hándicap. Así que bueno, hasta aquí ha llegado esta revisión de la Coolpix P900. Como siempre, nos despedimos en este caso agradeciendo a Nikon que nos haya cedido la cámara y deseando que os haya gustado y os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.